Y agárrense porque esto es un notición, así como leíste en el título del video, es oficial, al fin. Después de esperar un montón de tiempo se le hace justicia al Sugar Núñez. El terrible noqueador mexicano Eduardo Sugar Núñez, uno de nuestros prospectos más fregones de México, ya tiene fecha para disputar el Campeonato Mundial IBF de los Superpluma. Campeonato que dejó vacante el irlandés Anthony Cacace. Eduardo Sugar Núñez disputará el campeonato mundial vacante de la IBF contra el noqueador japonés Masanori Rikishi el 28 de mayo en Yokohama, Japón. El Sugar se la va a rifar yendo hasta Japón para hacer su sueño realidad, y de ganar el campeonato mundial, su vida y la de sus seres queridos cambiarán para bien, abriéndosele la puerta a las peleas millonarias. De ganar el Sugar estaría a unos pasos de ser millonario y de convertirse en un ídolo consumado del boxeo mexicano. Esta es una noticia que a mí me da mucha alegría de anunciar, ya que esto tiene poco de hacerse público. Me habían comentado ya anteriormente mis contactos de Japón que el Sugar Núñez pelearía en Yokohama a finales de mayo, pero no quise decirles nada hasta que esta noticia fuera anunciada oficialmente, y ya es un hecho, gracias a Dios. Mi prospecto favorito de la actualidad, Eduardo el Sugar Núñez, pelea el 28 de mayo en Yokohama, para que le apuntes por ahí. 28 de mayo regresa el Sugar contra la superestrella japonesa Masanori Rikishi, y en este video vamos a analizar a profundidad este tirazo histórico, mis amigos. Así que quiero que en este momento te motives y me regales un like para fortalecer este video, y te pido por favor que si eres de los que acabas de conocer nuestro canal y aún no te has suscrito, te suscribas a Richie Vlog en este momento, que toques la campanita de notificaciones y las actives todas para que estés bien al tiro con todas las noticias referentes al Sugar Núñez. Antes que nadie, nosotros te lo diremos, nosotros te mantendremos al corriente, por eso es importante que te suscribas. El día de hoy en Japón, Ohashi Promotions convocó a una conferencia de prensa muy importante en la que se anunció la pelea por el campeonato mundial WBO de los pesos gallo entre el actual campeón de la WBO, el ídolo japonés Yoshiki Takei, contra Yutapong Tongde. Yoshiki Takei es de las superestrellas japonesas de la generación dorada y es un idolazo en Japón. Está invicto, tiene 10 peleas ganadas, 8 knockouts, tiene 28 años y defenderá su título WBO contra el invicto de Tailandia, Yutapong Tongde. El tailandés también es un idolazo en su país. Empezó con el Muay Thai y fue campeón de Muay Thai, y ahora quiere ser campeón mundial en el boxeo. También está invicto y tiene un récord profesional de 15 victorias con 8 knockouts. Y esta pelea es el plato fuerte de la cartelera que se llevará a cabo en Yokohama el 28 de mayo de este año. El Sugar sale de coestelar en la que es la pelea más difícil, la pelea más importante de toda su carrera. Masanori Rikishi, a mi gusto, es un peleador más difícil que el mismo Rakhimov, porque es más técnico que Rakhimov y porque es más joven que Rakhimov. El Sugar Núñez, sin embargo, está listo para enfrentar el compromiso más importante de su vida. Lo han sabido llevar de poco a poco, ya peleó en los Estados Unidos. En su última pelea despachó al escorpión Miguel Marriaga, al colombiano, en el round 6. Casi saca fuera del ring al escorpión a puñetazos. Ese fue su debut en los Estados Unidos. Ni el inglés Joe Cordina ni el irlandés Anthony Cacace se quisieron medir al Sugar. Cacace mejor prefirió dejar su título botado por irse a pelear contra Lee Good en Inglaterra y ganar más dinero. Y no lo culpo, no culpamos a Cacace por rajársele al Sugar Núñez. Sugar Núñez no es un fajador, Sugar es un noqueador con un escalofriante récord profesional de 27 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut y una derrota ante Iram Gallardo por decisión unánime. En esa ocasión el Sugar cayó a la lona y esta caída fue lo que inclinó la balanza a favor de Iram Gallardo hace ya 1.000.000 de años, concretamente en el 2018 en Cancún. Y desde el 2018 para acá el Sugar Núñez no ha perdido ni un solo combate, al contrario, ha noqueado a todo aquel que se ha atrevido a enfrentarlo. Sugar Núñez es originario de Los Mochis, Sinaloa, tiene 27 años, mide 1,68 metros y tiene un alcance de 173 centímetros, tiene brazos largos, perfectos para el boxeo. Sugar Núñez entrena bajo la tutela de los hermanos Montiel, conocidos como los Cochules, en un gimnasio muy prestigioso de Sinaloa, y está respaldado por promotoras como Matchroom Boxing, Latin KO Promotions y Cochul Montiel Promotions.
El estilo del Sugar Núñez se caracteriza por una combinación de potencia, precisión y agresividad, con un enfoque particular en los golpes al cuerpo y ganchos al hígado o a la mandíbula. Su apodo Sugar evoca a la leyenda Sugar Ray Robinson, quien es el ídolo del Sugar Núñez. El Sugar Núñez es mi favorito, obviamente, y tengo fe en que va a ser campeón mundial. Tengo fe en que dará el batacazo en Japón el próximo 28 de mayo. Frente al Sugar tenemos a uno de los boxeadores más consentidos de Ohashi Promotions, uno de los boxeadores más queridos y respetados en Japón. Hay que reconocerlo, sí es un boxeadorazo. Masanori Rikishi es reconocido por su estilo agresivo y su capacidad para noquear a sus oponentes. Es también un noqueador. Rikishi comenzó su carrera amateur a los 17 años, logrando un récord de 25 victorias y 5 derrotas como amateur antes de dar el salto al profesional en el 2017. Y ya en su carrera profesional, Rikishi ha enfrentado altibajos. Sufrió una derrota temprana en su tercer pelea como profesional, cuando fue detenido en el segundo round por el veteranazo Kosuke Saka en el 2018. Sin embargo, se recuperó con fuerza, le echó enjundia, destacándose como uno de los prospectos más prometedores en su división. Entre sus logros más notables está haber detenido a Ricardo Núñez en el tercer round con golpes al cuerpo y haber ganado el título WBC Silver Superpluma en un combate épico contra Michael Magnesi en el 2024, donde remontó una desventaja en las tarjetas para noquear a su rival en el round final. Con una estatura de aproximadamente unos 76 metros y con un alcance mayor al del Sugar de 182 centímetros, Rikishi es conocido por su velocidad, por su poder y por su resistencia, lo que lo ha llevado a ser clasificado como uno de los mejores superplumas del mundo. Masanori Rikishi es un gran boxeador, es noqueador al igual que el Sugar, tiene un récord profesional de 16 victorias, 11 de ellas por nocaut y una derrota por nocaut. Al Sugar nunca lo ha noqueado y a Rikishi sí, ese creo que es un dato muy interesante. El japonés tiene a su favor que la pelea será en Japón, que será en su casa, tiene a su favor que es el local y que los jueces no le van a dar ninguna chance al Sugar Núñez. Sugar Núñez tiene que noquear al japonés para traerse el cinturón a México, donde pertenece. Sin embargo, creo que es posible, creo que el Sugar sí noquea al japonés antes del round 10, ese es mi pronóstico. Tiene todo para hacerlo, sabe exactamente en dónde golpearlos, tiene una excelente puntería y una condición físico-atlética brava. Al japonés ya lo ha noqueado y al Sugar no, y eso demuestra que el Sugar no solo pega fuerte, sino que también tiene una mandíbula de granito. Por estas razones, mi pronóstico es que el mexicano noquea al japonés antes del round 10, en una pelea limítrofe, sangrienta e intensa, así como nos gusta. Y ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es el pronóstico del respetable público? Queremos leerlos a todos aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, esta mañana acaba de llegar a Japón el mexicano Ángel el Camaleón Ayala. El Camaleón Ayala ya llegó a Japón y les recuerdo que el Camaleón Ayala pelea este mes, ya pelea en unos cuantos días más. El Camaleón Ayala pelea concretamente el 29 de marzo, para que le apuntes, 29 de marzo por la madrugada. Ángel el Camaleón Ayala defiende su título IBF peso mosca ante el aguerrido Masamichi Yabuki, otro idolazo en Japón, el mismo que le ganó a Kenshiro Teraji, el actual campeón de la WBC. Masamichi Yabuki ha dicho que va a hacer sufrir al Camaleón Ayala como ningún otro boxeador lo ha hecho. Yabuki habla mucho, pero también actúa. Este será un super tirazazazo y si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, porque de ganar el Camaleón Ayala, al igual que el Sugar, se convertiría en un ídolo internacional y las puertas a los millones de dólares se le abrirán de par en par. Mi pronóstico es que esta será una pelea muy difícil, una pelea durísima, pero gana el mexicano. Le voy al Camaleón Ayala. Creo que el Camaleón derrota al japonés vía cualquier decisión en una pelea limítrofe, sangrienta e intensa. Acuérdense que un mexicano se juega la vida en Japón este mes. Acuérdense que el Camaleón Ayala pelea el 29 de marzo en Japón, respetable público. Camaleón Ayala tiene 24 años, la juventud está a su favor, es de la hermosa ciudad
Ciudad de México. Está invicto y ostenta un récord profesional de 18 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut. Mide 1,68 metros y tiene un alcance de 168 centímetros y es el campeón mundial de los pesos mosca. Se coronó campeón mundial en México en su última pelea contra Dave Apolinario, a quien noqueó en el round 6 para convertirse en el campeón mundial de los mosca por parte de la IBF. Masamichi Yabuki tiene 32 años y posee un largo recorrido en el boxeo. Ostenta un récord profesional de 17 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut y 4 derrotas, 2 de ellas por nocaut. Es el campeón de la IBF de los mini mosca, pero subió de división para tratar de arrebatarle el título al mexicano y así ganar más prestigio y por ende más dinero. Una pelea muy difícil para el Camaleón Ayala, quien nunca ha salido a pelear fuera de su país. Esta será la primera vez que sale a pelear fuera de México. Nunca ha peleado ni en los Estados Unidos. No tiene esa experiencia internacional que tanto se necesita. Será una pelea con un grado de dificultad extremadamente alto, pero así nos gusta a los mexicanos. Nos gusta lo imposible y hacemos milagros con lo improbable. Esa es la naturaleza del mexicano, nunca nos rendimos y le entramos a todo. Camaleón Ayala y el Sugar Núñez están en la antesala a la grandeza, en la rivalidad más sagrada del boxeo, México contra Japón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la opinión del respetable público? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Es un gusto leer sus comentarios. Escríbanos por favor con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto leer sus opiniones. Son bienvenidos todos. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Si este video te ha parecido bueno, útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Comparte este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, gracias por hacerme esquina para que pueda crear contenido para el respetable público de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.